su trabajo en torno al feminismo de Camila Enríquez Ureña, para su vigencia. Y también, si por acá en el auditorio hay dudas y comentarios, los vamos a recibir para resolverlos al final de la intervención de Luz Nereida. Entonces, Luz Nereida, ¿estás por ahí? ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Qué bueno, muy bien. Pues te recordamos nada más que cuentas con 25 minutos. Hay que cuidar el tiempo y para tener tiempo de cerrar. Bien. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento. Es un placer para mí encontrarme con ustedes para rendir homenaje a esta gran figura caribeña. Como bien dijo la presentadora, el título de mi ponencia se titula La vigencia del pensamiento de Camila Enríquez Ureña. El Caribe hispánico conmemora este mes de septiembre el 50º aniversario del fallecimiento de la gran intelectual dominicana Camila Enríquez Ureña. Esta es la menor de una familia de humanistas dominicanos muy destacados en el ámbito caribeño y latinoamericano. Camila Enríquez fue educadora, feminista, ensayista, poeta, editora, crítica literaria, cantante lírica en diferentes idiomas y como buena caribeña decían que era una muy buena bailarina. Bastaría con recorrer la hoja de vida de esta gran intelectual para darnos cuenta de la extraordinaria aportación que ésta hizo a la cultura caribeña. Como dije anteriormente, fue integrante de una familia de destacados intelectuales en el ámbito literario y académico. No deja de ser cierto que Camila Enríquez Ureña era frecuentemente opacada por el reconocimiento de sus hermanos Pedro y Max y su madre Salomé Ureña. Esto se vio potenciado por el sexismo cotidiano que no daba lugar a una mujer que no cumplió con los paradigmas que la sociedad patriarcal trató de imponerle. Hoy la recordamos como una escritora, académica y feminista incisiva de un pensamiento extraordinario. Algunos decían fuera de lo común, y me permito pues la ironía, y con profundidad de pensamiento. Basta leer sus escritos sobre los cantares de gesta, sobre Dante Alighieri, Cervantes y Goethe y muchos otros. Sin embargo, Camila no se refugió en las aulas y en los pasillos de la academia, sino que fue una activista y feminista tenaz que transgredió los postulados del patriarcado para contradecirlos. En su proyecto escritural encontramos poesía, pero privilegia el ensayo como género literario para exponer y debatir temas transversales como la educación, la literatura, la política y el feminismo. Como todo intelectual, enuncia su discurso a partir del de posicionamientos políticos, epistemológicos y éticos. No mencionaré la página de vida de la homenajeada porque asumo que muchos de ustedes ya han hecho referencia a su trayectoria, pero sí quiero mencionar algunos datos del contexto histórico, político y social que le tocó vivir a Camila. Su obra escritural la podemos trazar desde los años 20 hasta los 70 del siglo XX. Esta producción literaria se vio transversada por una época convulsa de la historia cubana avasallada por el intervencionismo norteamericano y por las dictaduras de Gerardo Machado y Fulgencio Batista, y eventualmente la asunción de la Revolución cubana. Hay que puntualizar que Camila fue defensora de la Revolución cubana al punto que renunció a su pensión de profesora en Estados Unidos y regresa a Cuba para colaborar con el nuevo orden político cubano. No podemos soslayar la repercusión que tuvo la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Pudo palpar el estrago de estos conflictos cuando viajó a Europa en varias ocasiones. No quisiera obviar las ideas sobre la mujer en Cuba, las cuales parece que incubaron en la humanista desde muy temprano y la abocó en su ensayística a reflexionar y debatir el tema de la mujer. Desde las guerras de independencia cubana, la mujer tuvo un papel importantísimo, ya sea
ya sea cuando de guerrillera o de mambisa. Ya a principios del siglo XX, según Zaida Capote, las mujeres cubanas estaban organizadas políticamente y por esto la existencia de tres partidos políticos como el Partido Popular Feminista, el Partido Nacional Femenino y el Partido Sufragista de Sufragistas Cubanas. A 50 años de su muerte, hombres, mujeres y jóvenes, debemos reflexionar sobre el legado de esta humanista dominico-cubana, desentrañar de su vasto proyecto literario las claves para enfrentar nuestro actual presente. Propongo revisar su reconocido ensayo Invitación a la lectura y feminismo, donde encontraremos la médula del pensamiento de la humanista dominicana, y es que ella entiende que a través de la lectura, la educación y la reflexión podemos encontrar la solución a la problemática de la desigualdad femenina. Ángela Hernández, en el prólogo de la edición que hiciera el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, nos señala lo siguiente, cito: el conjunto de ensayos reunidos bajo el título Invitación a la lectura está concebido para enamorarnos de los libros, persuadirnos con acento de generosidad y lucidez de miras de los tesoros del saber y el placer que nos aguardan en la poesía, la novela, el ensayo, el teatro, la biografía. La autora delinea con precisión el proceso mediante el cual se forman lectores y lectoras inteligentes. Con admirable perspicacia discurre sobre mitos, símbolos, historia, religión, cultura, crítica y formación de criterio en el lector. Su preocupación capital es enseñar a leer, a comprender, combinar sensibilidad y razón en un proceso empático y dinámico. Cierro la cita. Invitación a la lectura es una recopilación de conferencias dictadas a inspectores y otros funcionarios del Ministerio de Educación de Cuba y publicado en el 1964. Estas conferencias tuvieron como propósito medular hacer un aporte de sus conocimientos a la flamante Revolución Cubana. Iba dirigido a la construcción de ese hombre nuevo que anunciaba el orden político recién instaurado. Este libro es una invitación seductora a la lectura y discurre sobre los diversos géneros literarios y nos deja ver el amplio conocimiento de esta intelectual sobre la literatura universal. Resalta también en este texto su vasto saber sobre temas pedagógicos. Llamó mi atención de lectora el capítulo 11, selección de lecturas, bases para organizarla. Y será porque es un tema que me preocupa y ocupa, y como promotora de lectura. Aquí la autora comparte los criterios que debe de tener en cuenta el docente al seleccionar los textos para formar lectores. Camila señala en este capítulo lo siguiente, y cito: el único modo de hacer accesible al alumno el arte literario es ponerlo en contacto con las grandes obras. Tenemos que insistir sobre este punto. El lector principalmente no debe de leer cualquier cosa, debe leer lo bueno y lo excelente. Después que se ha formado el gusto, las lecturas de obras mediocres no pueden ya ejercer influencia perniciosa sobre el lector. Y cierro la cita. Invitación a la lectura es un texto que debe de estar presente como lectura obligada. Aunque Borges decía que el verbo leer no soporta el imperativo de la misma forma que el verbo amar, bueno, en todos los espacios áulicos este libro tiene que estar presente, especialmente aquellos que se dedican a la formación de docentes. Su lectura es necesaria en los talleres de mejoramiento profesional para docentes y bibliotecarios y para los que nos dedicamos a la promoción de la lectura. Compañeros y compañeras, nos tenemos que preparar para una cruzada importante contra los sectores de la sociedad que el libro los incomoda y los ofende. No van a ser hogueras como en el pasado. Estos fundamentalistas desaparecen los libros de los anaqueles. En mi país,
hace muy pocos años, el Departamento de Educación prohibió el uso de 5 libros fundamentales de la literatura latinoamericana en las escuelas públicas. Los criterios para tal censura fue el contenido de un vocabulario soez e inaceptable. Los libros censurados por la agencia gubernamental son, y no se vayan a sorprender, Antología de José Luis González, El entierro de Cortijo de Edgardo Rodríguez Julia, una de las crónicas más importantes de la literatura latinoamericana. Mejor te lo cuento, Antología personal de Juan Antonio Ramos, Reunión de espejos de José Luis Vega, que quedó mudo a pesar de que es el director de la lengua en Puerto Rico. Y ahora del mexicano Carlos Fuentes. Esta no fue por contener un vocabulario inapropiado, sino porque en Aura encontramos una misa negra. Ante la censura de estos 5 textos en Puerto Rico, no fue inevitable que surgiera la pregunta: ¿qué pensaría y cómo respondería Camila si se enterara de la gran persecución del libro en los Estados Unidos? Según el periódico El País de España del pasado mes de mayo, en el 2022, los bibliotecarios de Estados Unidos registraron un total de 2.571 títulos para retirarlos, el doble del año anterior. El estado de la Florida cuenta con leyes que prevén penas de cárcel de hasta 5 años para profesores y bibliotecarios que se salten los vetos. En la cuna de la democracia moderna están prohibidos los libros de Mark Twain, Toni Morrison, Ernest Hemingway, Walt Whitman y más nombres. ¿Creen ustedes que en la formación literaria de un niño o un joven estadounidense se puede prescindir de estos nombres? Si, como dice Camila, que el lector debe exponerse a lo mejor, ¿creen ustedes que con estos criterios se está cumpliendo el sistema educativo de ese país? Y lo que es peor, que el bibliotecario o el maestro, formadores de lectores, que se ose recomendarle al alumno por quien doblan las campanas, corre el peligro de convertirse en un delincuente. Hace como 2 semanas leí en los periódicos que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, prohibió varias obras de William Shakespeare y el diario de Ana Frank por contener escenas inapropiadas para los estudiantes. Esto también se extiende al arte, porque en determinados estados de Estados Unidos no se puede apreciar ya el David o la maja desnuda de Goya por considerarlos ofensivos. Así estamos. Casi todos los libros censurados son aquellos que contengan temas de la comunidad LGBTQ+, las historias de raza y racismo o contenidos sexuales. Aunque la censura es tan antigua como la escritura, en ambos casos, el de Puerto Rico y el de Estados Unidos, su efecto inmediato es privar al alumno del conocimiento, del placer de leer un clásico donde reposa la cultura del mundo. Es también inducir al joven lector a consumir la chatarra, la literatura chatarra. Quiero hacer la transición al próximo texto que voy a analizar con ustedes, recordando un lamentable episodio en la vida de Camila y que evidencia la importancia que tuvo la lectura para ella como un ente transformador en la vida del ser humano. Y es que en el 1935 llegó a La Habana un escritor estadounidense y Camila fue arrestada y acusada por el delito de encubrir y proteger intelectuales norteamericanos aliados o simpatizantes del Partido Comunista en Estados Unidos. Camila estuvo 2 semanas presa. Y cuando llega a la penitenciaría de Guanabacoa, una actitud muy digna de ella, dicen que Camila era una mujer altísima y no habían camas en la penitenciaría.
buscaron unos catres y las presas tuvieron la gentileza de ofrecerle una de las camas para que ella pues pudiera descansar, y Camila se negó muy gentilmente a obtener dicho privilegio. Las 2 semanas que estuvo allí, estuvo constantemente dialogando, reflexionando con estas presas y leyéndole. Cuando salió a los 15 días, ella regresa a la cárcel y establece y funda y ofrece un discurso también en la cárcel dirigido a las presas, para entonces inaugurar esa biblioteca. Pero ese era el valor, el mejor regalo que ella le podía hacer a aquellas mujeres con las cuales compartió 2 semanas, era una biblioteca. Bien. El ensayo Feminismo, que es el otro texto que quiero analizar, fue pronunciado el 25 de julio de 1939 en el tercer Congreso Femenino de La Habana. En este ensayo están presentes ideas marxistas y una postura anticlerical. Una mirada aguda y audaz que explicita, sin tapujos, el matrimonio como una relación económica y que ese contrato incluye las tareas de reproducción, cuidado y trabajo doméstico. La esposa o el cuerpo de la mujer sirve como la sirvienta, la concubina y la madre. Estos planteamientos evidencian una idea, ¿verdad?, pues bastante marxista. Estos planteamientos evidencian que su pensamiento dialoga, y esta creo que es la vigencia, con voces actuales del feminismo del siglo XXI. Y me permito, cuando leía feminismo, recordar a Rita Segato, a Clark Hemmings o Amelia Pérez Orozco, que son voces del feminismo actual. Feminismo es una de las aportaciones más significativas al pensamiento feminista contemporáneo, y en su momento fue muy elogiado por su hermano Pedro. En una carta dirigida a su hermana nos dice el insigne humanista, y cito: "Tu conferencia Feminismo es admirable, de severidad, de objetividad y de puntería, certera en todos los blancos a que apunta. Es el primer trabajo tuyo que es de absoluto primer orden. Lo de Hostos, por ejemplo, es una buena tesis, pero en feminismo hay originalidad en el planteo de las tesis y en la forma casi ruda de presentarlas. Aquí ha hecho sensación entre los pocos que la han leído". Esta cita proviene de las cartas de la familia Enríquez Ureña. En dicho ensayo, Camila traza la situación de la mujer en el devenir del tiempo y apunta a dos grandes carencias en la mujer: la falta de educación e independencia económica. La palabra audaz de esta presentadora no solo aboga por cambios en el movimiento feminista, sino que exige un nuevo orden social y nos dice, y cito: "Podríamos las mujeres enorgullecernos de las consecuencias de haber conquistado el derecho a instruirnos, a ganar nuestro sustento, a asumir junto al hombre la dirección de los asuntos públicos, porque habríamos aportado nuestra contribución legítima, positiva, al bienestar de la humanidad, colaborando al establecimiento de una sociedad equilibrada". Y cierro la cita. Camila ve la iglesia como un dispositivo que controla la moral y sexualidad del cuerpo de la mujer. Eva es la responsable del pecado original que provocó la expulsión del paraíso terrenal. Hemos cargado sobre nuestros hombros la culpa de ese pecado que nos ha condenado a la humillación, la abstinencia y el sacrificio. La lectura de este ensayo me obligó a aterrizar en la situación actual y preguntarme: ¿cómo andamos por casa? De acuerdo con una publicación de Casa de las Américas del 2022 titulada "La situación actual de la mujer latina y el Caribe", 118 millones de mujeres viven en estado de pobreza. Según la CEPAL, el 28% de las mujeres no tiene ingreso propio. La tasa de participación laboral femenina cayó en el 2020 hasta el 46%, lo que nos lleva a pensar
que las mujeres siguen siendo las responsables de las tareas del hogar y del cuidado. A las mujeres se les discrimina en la obtención de productos y servicios financieros. Un 49% de las mujeres poseen cuenta bancaria, el 11% ahorra y el 10% posee crédito. Apenas un 15% de mujeres ocupan cargos directivos y un 14% son dueñas de empresas. En Latinoamérica se encuentran 14 de los 25 países con más altas tasas de femicidios en el mundo. Los países con más altas tasas son Honduras, República Dominicana, El Salvador, Bolivia y Brasil. Con respecto a la participación en el ámbito político y educativo, un 32% de las mujeres son juezas y un 10% acceden a estudios superiores y lo hacen en carreras de ingeniería o de tecnología de la información frente al 33% de los hombres. Un 44% de las mujeres tienen acceso a estudios doctorales. Las mujeres representan menos del 30% de los investigadores del mundo. Apenas 13 mujeres en América Latina y el Caribe han llegado a ser presidentas de su país. La política y el poder siguen siendo espacios esquivos para las mujeres. Hace exactamente un año en Argentina se cometió un intento de magnifemicidio a las dos veces presidenta y actual vicepresidenta, obviando los esencialismos que podemos encontrar en sus ensayos. El pensamiento de Camila Enríquez está vigente en el siglo XXI. Si repasamos las estadísticas actuales de nuestros respectivos países y abordamos la literatura sobre el tema, nos percatamos que la situación de la mujer no ha variado tanto. La labor de la mujer no se reconoce en el orden social, político, cultural y económico de nuestras sociedades, como señala Camila Enríquez Ureña. Por último, quiero invocar a la escritora cubana Mirta Yáñez y su texto Camila, Camila, cuando nos señala que la mayoría de los problemas que afectan a las mujeres, que nos señala Camila en Feminismo, 84 años después están presentes en nuestra sociedad. Como humanista y feminista me hubiese gustado decirle que el pensamiento de esta mujer caducó en 1939. Yáñez llama a Camila marginal y señala que también lo fue Sor Juana Delmira Agustini, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Mirta Aguirre. Agregaría otras que se han quemado las entrañas, como decía la escritora puertorriqueña Rosario Ferré, Luisa Capetillo, Manuelita Sanz, Eva Perón, Alfonsina Storni y tantas, y tantas, y tantas. Camila Enríquez Ureña nos hace una invitación para defender la lectura como un vehículo de transformación tanto para los hombres y mujeres, para que juntos puedan crear conciencia y construir una sociedad más justa para finalmente despojarnos de esta marginalidad que llevamos impuesta por los milenios de los milenios. Muchas gracias.